Hay personas que desayunan apenas despiertan, porque sienten que si no comen rápido, el cuerpo se apaga. Mareo, ansiedad, debilidad, hambre constante. Y durante años nos hicieron creer que eso era normal, pero lo que casi nadie explica es que muchas veces no es hambre real, es un metabolismo que olvidó cómo acceder a su propia energía. Un cuerpo atrapado en dependencia constante de glucosa. Y aquí empieza lo inquietante. Porque durante décadas escuchamos que pasar horas sin comer era peligroso, que el cuerpo entra en modo hambre, que el metabolismo se destruía, que perderíamos músculo casi inmediatamente. Pero cuando observamos lo que realmente ocurre dentro del organismo, la historia es completamente distinta. A las pocas horas sin comida, ciertas hormonas empiezan a cambiar. La insulina comienza a descender lentamente. Y el cuerpo recibe una señal que llevaba años sin escuchar. Tal vez ya es momento de volver a usar las reservas. Y lo más impresionante es que las primeras 12 horas podrían marcar un punto de inflexión metabólico. Un momento silencioso donde el cuerpo deja de estar exclusivamente almacenando energía y empieza poco a poco a cambiar de modo. Porque el verdadero misterio no es cuánto comes, la pregunta es otra. ¿Qué ocurre dentro de tus células cuando finalmente dejas de comer por suficiente tiempo? En las primeras horas después de comer, el cuerpo todavía funciona usando glucosa como combustible principal. La glucosa entra en sangre, la insulina aumenta, y las células reciben la orden de almacenar energía. Eso no es malo. El problema aparece cuando este proceso nunca se detiene. Cuando desayunamos, picamos algo, almorzamos, volvemos a comer, cenamos, y el metabolismo pasa años enteros sin un verdadero descanso, como un motor que jamás se apaga. Y aquí ocurre algo que millones sienten sin entender. Si la insulina permanece elevada constantemente, el cuerpo tiene más dificultad para acceder a la grasa almacenada. Es como si las reservas estuvieran bloqueadas detrás de una puerta hormonal. Por eso muchas personas sienten hambre pocas horas después de comer. No siempre porque necesiten energía, sino porque el organismo perdió flexibilidad metabólica, la capacidad de cambiar entre glucosa y grasa sin entrar en crisis. Un metabolismo rígido es un metabolismo agotado. Y mientras esto ocurre silenciosamente, muchas personas empiezan a notar señales extrañas. Sueño después de comer, ansiedad por azúcar, barriga resistente, niebla mental, cansancio matutino, síntomas que parecen separados, pero que muchas veces nacen del mismo problema invisible. Lo más impactante es que durante las primeras 6 horas sin comida, la insulina empieza lentamente a descender. Todavía no hay una gran quema de grasa, todavía no aparece la autofagia, pero el cuerpo comienza a recibir una señal olvidada. Tal vez ya no necesitamos almacenar, tal vez es momento de empezar a usar. Entre las 6 y las 12 horas sin comer, empieza una transición silenciosa que pocas personas conocen. La glucosa en sangre comienza a estabilizarse, la insulina sigue descendiendo, y el cuerpo empieza a mirar hacia otro lugar en busca de energía. Por primera vez en muchas horas, las reservas de grasa dejan de estar completamente bloqueadas. No ocurre de golpe, no es magia, pero el organismo comienza lentamente a cambiar de combustible. Y aquí aparece algo fascinante. Muchas personas creen que el cuerpo entra en emergencia cuando dejamos de comer. Pero biológicamente, el organismo fue diseñado para tolerar periodos sin alimento. Durante miles de años, los humanos no comían cada 3 horas. El metabolismo aprendió a sobrevivir alternando almacenamiento y uso de energía. El problema moderno no es ayunar demasiado, es no darle nunca descanso al metabolismo. En este punto, algunas personas empiezan a notar algo inesperado: menos ansiedad por comida, mayor claridad mental, una energía más estable. Porque cuando la insulina baja, ciertas fluctuaciones metabólicas también comienzan a calmarse. Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante. Alrededor de las 12 horas, el cuerpo empieza a acercarse a un verdadero cambio metabólico. Una especie de interruptor biológico comienza lentamente a activarse. Y lo que sucede después es exactamente lo que millones intentan lograr sin entender cómo funciona, porque a partir de este momento el organismo empieza a preguntarse algo decisivo. Si ya no llega energía desde afuera, ¿deberíamos empezar a usar la que llevamos años almacenando? Después de unas 12 horas sin comer, el cuerpo empieza a entrar en un estado muy diferente al que vive la mayoría de las personas todos los días. La insulina desciende aún más, las reservas de glucosa comienzan a reducirse y el organismo empieza a depender cada vez más de la grasa almacenada. Aquí aparece el famoso cambio metabólico, un momento en que el cuerpo deja de depender exclusivamente del azúcar y empieza a activar rutas energéticas que llevaban años parcialmente dormidas. La grasa corporal deja de ser solo almacenamiento, empieza a convertirse en combustible.
Y esto explica algo que desconcierta a muchas personas. Algunas sienten más estabilidad mental en ayuno que después de desayunar. Menos subidas y caídas, menos somnolencia, menos necesidad urgente de comer cada pocas horas. Porque cuando el metabolismo recupera flexibilidad, el cerebro deja de vivir atrapado en fluctuaciones constantes de glucosa. Las mitocondrias, las pequeñas centrales energéticas celulares, empiezan a trabajar de manera distinta. Es como si el cuerpo recordara una función antigua que había olvidado. Pero aquí debemos entender algo importante. Esto no significa que más ayuno siempre sea mejor, ni que todos deban hacer ayunos prolongados. El objetivo no es castigar al cuerpo, es recuperar sensibilidad metabólica, devolverle capacidad de adaptación. Y justo cuando muchas personas creen que ahí termina el proceso, empieza una de las fases más estudiadas por la ciencia del envejecimiento y la reparación celular. Porque cerca de las 24 horas, el organismo comienza a activar mecanismos mucho más profundos. Procesos internos de limpieza y reciclaje celular que podrían cambiar la forma en que entendemos el metabolismo. Cuando el ayuno se prolonga alrededor de las 24 horas, el cuerpo ya no solo está cambiando de combustible, empieza a activar procesos mucho más profundos, mecanismos internos de supervivencia y reparación celular, que durante años estuvieron prácticamente olvidados en la medicina moderna. Aquí aparece una palabra que fascinó a investigadores del envejecimiento en todo el mundo. Autofagia, un proceso de renovación celular. Autofagia, un sistema de limpieza celular donde el cuerpo comienza a reciclar estructuras dañadas, proteínas defectuosas y residuos metabólicos acumulados, como si las células iniciaran una especie de mantenimiento interno silencioso. Y esto cambia completamente la forma en que entendemos el metabolismo, porque el cuerpo no fue diseñado solamente para recibir energía, también necesita momentos donde pueda reparar, reorganizar y limpiar. El problema es que muchas personas viven en un estado de alimentación constante, sin permitir nunca ese espacio biológico de recuperación. Pero aquí aparece uno de los mayores errores modernos. Mucha gente transforma el ayuno en una competencia extrema. Más horas, más restricción, más estrés metabólico, y eso puede terminar produciendo el efecto contrario. Fatiga, ansiedad, alteraciones hormonales, pérdida muscular o agotamiento fisiológico. Porque el verdadero objetivo no es sufrir hambre, es el proceso de recuperar nuestra flexibilidad metabólica natural, que el cuerpo vuelva a cambiar entre glucosa y grasa con naturalidad, que la insulina deje de permanecer constantemente elevada, que las mitocondrias, esas baterías celulares, puedan volver a respirar. Y lo más importante de todo es que muchas personas descubren que el problema nunca fue falta de voluntad. Tal vez su cuerpo simplemente llevaba años atrapado en inflamación, exceso de insulina y agotamiento energético. Y cuando finalmente logramos entender eso, por primera vez el metabolismo empieza a tener sentido. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Significa que todos deberían dejar de comer durante 24 horas? No, porque el verdadero objetivo nunca fue copiar extremos. El objetivo es enseñarle nuevamente al cuerpo a recuperar flexibilidad metabólica. Para muchas personas, el primer paso no es un ayuno prolongado, es algo mucho más simple: dejar de comer constantemente. Permitir pequeños periodos donde la insulina pueda descender, donde el metabolismo deje de almacenar energía sin descanso. A veces el cuerpo no necesita más comida, necesita más tiempo para reparar. También necesitamos proteger las mitocondrias, dormir mejor, reducir exceso de azúcar ultraprocesada, mover el cuerpo diariamente, controlar el estrés crónico, porque el cortisol elevado también altera la sensibilidad metabólica. Y aquí aparece algo esperanzador. El metabolismo tiene una enorme capacidad de adaptación. Incluso después de años de inflamación, barriga abdominal, fatiga o resistencia a la insulina, el cuerpo todavía puede responder cuando recibe las señales correctas. Las células no olvidaron cómo repararse, solo llevaban demasiado tiempo sobreviviendo. Pero quizás lo más importante de entender es que sentir hambre cada pocas horas, despertarse agotado o depender constantemente del azúcar para funcionar no debería verse como algo normal. Muchas veces son señales de un metabolismo que perdió capacidad de cambiar de combustible, y tal vez eso explique por qué tantas personas viven cansadas aunque duerman, por qué sienten niebla mental aunque sus análisis salgan normales, por qué la barriga no baja aunque hagan dieta, porque el verdadero problema podría no ser solamente cuánto comen, sino que su metabolismo nunca recibe una pausa suficiente para recuperarse. La pregunta ya no es solo cuánto tiempo puedes pasar sin comer, la verdadera pregunta es: ¿hace cuánto tiempo tu cuerpo no tiene una oportunidad real de repararse?